Aquí, bien. Esto ya es lo que sigue y con lo que se finaliza esta parte de las probabilidades simples y condicionales, donde ya se empieza a incluir esta idea de que un evento tiene efecto sobre otro, ¿ya? Y además que pueden haber varios eventos locales que pueden tener efecto sobre un evento global, ¿ya? Entonces, y además está el tema de la teorema de Bayes, que lo vamos a ver allá al final, ¿ya? Bueno, eso del teorema de Bayes para ustedes, quizás yo creo que estas materias para ustedes son un poquito abstractas en algún momento, pero hay unos modelos, bueno, ustedes van a ser ingenieros, ¿cómo se llama esto? Geomensura, ¿ya? Hay varios modelos de probabilidades que quizá ustedes puedan en algún minuto involucrarse o ser partícipes de algún equipo de investigación, ¿ya? Depende de dónde trabajen, porque los equipos de investigación están los ingenieros que son los especialistas en los temas, están los informáticos, están los especialistas en los modelos estadísticos, pero al menos tener una vaga idea que hay modelos que hoy en día ocupan justamente la teoría de Bayes, por ejemplo, que hay un modelo como se llama el Ney-Bayes, y hay otros modelos también que son de clasificación, perdón, son modelos probabilísticos que dan la probabilidad de ocurrencia de algo a través de esta idea de modelo. Entonces, quizás no es que ustedes salgan expertos, ¿ya? Porque obviamente esto mañana van a salir y se les va a olvidar completamente, pero en esto la idea es que usted por lo menos en su cabecita le quede algo para que si algún día se tropieza con algo con esto, usted diga, ah, sí, parece que yo vi eso alguna vez en la vida, ¿ya? Alguna vez en la vida, pero tener la idea de que en algún minuto lo vio, ¿ya? Por lo menos para saber que puede ir a algún cuaderno, algo para echar una miradita, o algún apunte, alguna PPT para tener una vaga idea, para no quedar no teniendo idea, sino que más o menos saber de qué se trata, ¿ya? Bueno, la idea acá es recordar un poquito lo de la clase pasada. ¿Ya? En la clase pasada hablamos, bueno, chequeando un poco, recordemos, estábamos hablando hablamos de la independencia, ¿ya? Independencia de eventos, vamos a chequear aquí. Bueno, se habla de independencia de eventos cuando un evento no tiene efecto sobre el otro, ¿ya? Por ejemplo, aquí si A y B son eventos independientes, entonces P de A inter B es lo mismo que P de A por P de B. Entonces aquí ya hay que chequear algo como una fórmula que pudiese salir también en la prueba para verificar independencia. ¿Ya? Ahí ustedes tienen que ir haciendo un resumen de esas definiciones que van apareciendo, ¿ya? Después, otra cosa que vimos fue la probabilidad condicional. Que se opone a esto en el sentido de que ya no hay independencia, sino que hay un evento que está siendo o dando un efecto sobre la ocurrencia de otro evento, ¿ya? Entonces aquí, si A y B son eventos, entre comillas, no independientes, entonces decíamos que P de A podía ser dado B, es decir, la probabilidad de un evento que ocurra un evento A sabiendo que ocurrió otro o que este otro tenía efecto sobre la ocurrencia de ese evento. Y eso tenía una definición que también la tenemos que checar acá, que es P de A inter B, partido por P de lo que está dado, que es P de B, ¿ya? Aquí también esta formulita ustedes la tienen que chequear
y tenerla por ahí. ¿Ya? Aquí ya este evento B ya tiene un efecto sobre el evento A, por lo tanto se habla de una probabilidad condicional. ¿Ya? Aquí se habla de independencia. De aquí, de esta fórmula, se desprende lo siguiente. Se desprende que P de A dado B, si este P de B lo paso multiplicando, multiplicado por P de B, es lo mismo que P de A inter B. Lo único que se hace ahí es como, como que hay una ecuación y entonces esto se pasa multiplicando, nada más, no hay ninguna otra cosa. ¿Ya? Ahora, claro, esto es pura teoría, ustedes dirán, ¿qué está hablando esta profe? ¿Ya? Bueno, aquí vamos a tratar de escribir un ejemplo para recordar un poco esto. ¿Qué tiene que ver los eventos? Ahora recordemos, por favor, ahí hay conceptos que son de evento, de que un evento es un subconjunto de un espacio muestral. ¿Mm? Eso, ¿ya? Entonces, bueno, aquí también el ejemplo que yo había puesto, como dijo su compañera ahí, la clase pasada era como del que si le gusta el fútbol o no le gusta el fútbol. ¿No? Esos, ¿cómo se llama? Esa tabla, ya un poco de alguna manera, así como que de alguna manera se forman estos problemas, ya, combinando eventos, ya, y acuérdense que los eventos son situaciones de la vida diaria que están en contexto con una situación global, ¿ya? Es decir, como que son cosas que podrían pasar dentro de la situación global, que es como el espacio muestral. Voy a avanzar aquí, no sé si ustedes están anotando, pero esto ya lo tenían, ¿ya? Creo que ya lo tenía. Entonces, aquí se me pierde el mouse. Aquí. Entonces aquí voy a tener que borrar porque aunque avance me va a quedar igual escrito todo. Entonces voy a borrar. Si alguien necesita esto, aunque está escrito ya, pero lo voy a borrar. Entonces, aquí, ya. Mm, Este, vamos a hacer un ejemplo con una tablita. Hay que ver qué podemos calcular acá con esto. Aquí. Entonces, hay que tomar esto, pero no importa. A ver, me queda muy chico esto. Perdón, entonces vamos a agrandar esto un poquitito más. Ya. Ya. Bueno, voy a escribir los eventos en ¿cómo se llama? Aquí abajo en palabras. Ya, acuérdense que los eventos se pueden escribir en palabras o en simbología, pero yo los voy a escribir en palabras. ¿Ya? Voy a escribir una 1, perdón, escribir una que es que la persona fuma. ¿Ya? Y voy a escribir un B que está bajo peso. Entonces, en el contexto, ¿cierto? Si yo defino un evento A que fuma o la persona fuma y B es bajo peso, uno podría pensar, podrían ser que estos eventos tuvieran una dependencia uno de otro, es decir, quizás podría pensarlo que el B depende de A, o sea que no es que depende, sino que es como
está condicionado, entre comillas, o sea que el A podría tener un efecto sobre la ocurrencia de B. O es decir, si fuma quizás podría ser que estuviera de bajo peso, ¿ya? Entonces voy a colocar aquí A y voy a colocar A complemento. Este A complemento, por favor, significa que no fuma, ¿ya? ¿Ya? Y este bajo peso voy a colocar aquí como que está peso normal. No es que esté gordo, sino que peso normal. ¿Ya? Entonces, estos se basan en frecuencia, o sea, en probabilidad, en frecuencia, ¿ya? O en probabilidad frecuentista, en el sentido de que se pueden sacar un cierto conteo, y yo puedo sacar una frecuencia relativa para asociar a cada evento. Ya estoy hablándole en chino, pero estoy diciendo que para hacer estas tablitas, ya que se usan aquí para sacar las probabilidades, lo que se hace es tener datos, cuántos fuman, ¿cierto? Y cuántos tienen bajo peso. Entonces yo hago un conteo y luego puedo sacar el porcentaje del total. Entonces, ¿cómo decir lo siguiente? Perdón, y aquí no escribí lo otro. Aquí voy a colocar B, ¿cierto? Y eso sería que está bajo peso y que no está bajo peso. Supongamos que se visualizaron a 100 personas, ¿ya? Y de esas 100 personas vamos a colocar aquí, que habían 20, ¿ya? Que tenían bajo peso y fumaban, ¿ya? Habían, no sé, 30 que tenían bajo peso y no fumaban, ¿ya? Cosa rara, no importa. Aquí tenían, fuman y están con peso normal, ya esto voy a colocar aquí unos 15, y entonces aquí voy a colocar unos 35, ¿ya? O sea, había un total. Si esto lo saco en porcentaje, ya eso debiese ser un 0,2, esto debiese ser un 0,3, esto debiese ser un 0,15, ¿cierto? Que es como la cantidad dividido por el total, y esto debe ser un 0,35. ¿Ya? Entonces piensen, esto que está aquí en la tabla, ya que sale que está aquí en la intersección, es la probabilidad, o sea, la probabilidad de que ocurra A y B, o sea, que ocurra esto y esto, es 0,2. Eso es lo que aparece ahí. ¿Ya? La probabilidad de que ocurra A y, y, y B complemento es igual a 0,15. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces yo puedo preguntar, hacer lo siguiente. ¿Son A y B eventos independientes? ¿Ya? Y aquí viene lo que decíamos anteriormente, de corroborar que la probabilidad de A inter B tiene que ser, o tendría que ser, para que esto ocurriera, P de A multiplicado por P de B. ¿Será igual eso? Entonces, voy a colocar un signo de... Ay, no. Quería colocar ahí eventos. Ay, bueno, me quedo con rojo. Quería colocar el signo con rojo ahí. Ahí está. Bueno, si yo sumo para acá, ¿ya? Todo esto es A hacia abajo, ¿ya? Entonces la probabilidad de ocurrencia de A en sí es una probabilidad total hacia abajo, y esto debe ser 0,35, ¿ya? Y para allá la probabilidad de B es 0,50. Entonces, la probabilidad de inter B la tengo acá, es 0,2, es esa. Será lo mismo que la probabilidad de A, que en este caso nos dio
0.35, porque es la probabilidad total, ¿ya? Multiplicado por la probabilidad de B, que es 0.5. Ahí. Entonces, bueno, por un lado, ustedes lo pueden sacar con la calculadora. Me dio 0.175, profe. Claro, eso da 0.2 y eso da 0.175. Exacto, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que estas dos cosas son distintas. Entonces, ¿qué puedo decir al respecto aquí? Que A y B no son eventos independientes. ¿A qué conclusión llegamos con esto? ¿Ya? Llegamos a la conclusión de que sí tiene un efecto, ¿ya? El hecho de que la persona fume, de que tenga bajo peso o viceversa, ¿ya? O sea, sí puede haber un efecto. Entonces aquí incluso podríamos sacar la probabilidad condicional, ¿ya? Bueno. Y ya. Bueno, ahí por lo menos ahí verificamos independencia, ¿ya? Y lo espero a ver si están copiando, ¿no? Bueno, y aquí mismo nosotros podríamos sacar la probabilidad, como ya sabemos que son dependientes, entonces podemos sacar probabilidades condicionales, ¿ya? Con esto mismo. Entonces, solamente voy a borrar la parte donde escribí son A y B independientes, ¿ya? Y no sé si eso lo copiaron ya. Esto, lo copiaron, ¿cierto? Porque no voy a borrar nada más que esta partecita. Sí, profe. ¿Ya? Ya, entonces eso ya se fue. Eso es una pregunta que sí o sí va a venir en la prueba. O sea, verificar independencia es una pregunta que sí o sí va a venir en la prueba. Bueno, como verificamos que sí había un efecto de un evento sobre el otro, entonces la pregunta es, ¿podremos calcular algunas probabilidades condicionales? Entonces, ¿ya? Entonces aquí voy a hacer la pregunta. Ay, está tan sensible esta cosilla. Entonces aquí voy a hacer otra pregunta, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculamos cuál será la probabilidad de A, por ejemplo, dado B? Es decir, lo que quiero decir es, si ya sabemos que hay dependencia entre ellos, entonces la pregunta es, ¿podré calcular la probabilidad, en este caso, si yo lo llevo al contexto, de que fume sabiendo que está bajo peso? O mejor dicho, si me interesa más saber, porque lo puedo saber al otro lado también, si me interesa más saber cuál sería la probabilidad de que yo tenga bajo peso sabiendo que el personaje fuma, ¿ya? Eso. Entonces aquí es donde los decía yo que esas fórmulas que tienen que checar, ¿ya? Que es la que dice P de B dado A es igual a P de B inter A, en este caso, o A inter B, da lo mismo porque es conmutativo, pero sí partido por P de lo que está dado, es decir, esta fórmula sí o sí ustedes tienen que tenerla para estos ejercicios. Entonces, yo quisiera saber ahí, entonces, bueno, creo que hay cosas que tengo aquí que puedo utilizar. Entonces, por ejemplo, aquí P de A debe ser según esa fórmula, P de B inter A partido por P de A. Bueno, P de B inter A lo tengo, que está ahí, que es la intersección de esta parte. Eso sería 0.2 y acá abajo sería P de A
que me voy acá abajo a la probabilidad total de A, sería 0.35. Y eso me da 0.2 dividido por 0.35, eso me da una probabilidad el mouse. Ah, ya se me perdió. Eso me da 0.5714. O es decir, ¿cierto? Que puedo contestar aquí que existe una probabilidad, un 57,14% de probabilidad de que una persona sea bajo peso sabiendo o dado que fuma. ¿Sí? Entonces ahí podemos ocupar esta formulita de la probabilidad condicional y entonces podemos calcular esa probabilidad, ¿ya? Hasta ahí eso era lo de la clase pasada, ¿no? Ahora nosotros nos correspondería ver esta parte de, bueno, ahí pueden calcular las otras probabilidades, ustedes se pueden entretener calculando PD, no sé, PDB dado a complemento, qué sé yo, todas las combinaciones. Y bueno, ahora ya sí tenemos que ver esta otra parte, que nos falta una colita, que no, por cierto, que no es tan, o sea, igual tiene un poco su enredo, pero no tanto tampoco. Pues si uno entiende este concepto, no debiese ser tan difícil. Bueno, ahí voy a borrar porque antes de ver la PPT tengo que hacerles un esquema, ¿ya? Que necesito hacerlo porque sé que los puede confundir el ¿cómo se llama? La anotación. ¿Ya? Ustedes me dicen si borro, estamos como ahí, si borro un poquito. Okay. En lo que viene vamos a considerar lo siguiente, ¿ya? Vamos a considerar que nuestro espacio muestral, o sea, perdón, estamos considerando lo siguiente, que vamos a tener una situación donde van a haber eventos como locales, ¿ya? Y un evento aquí. Imagínense, este es el esquema del espacio muestral, estoy inventando, ¿no? Es un esquema del espacio muestral aquí. Y este esquema está seccionado en varias partes. Ya. Entonces, bueno, está seccionado en varias partes. Ahí, por ejemplo, acá, aquí, ya, por ejemplo, acá, 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 ya, supongamos acá. ¿Ya? Entonces, esto es un gran evento, ¿ya? Es como decir que las personas se mueran, ¿cuál es la probabilidad de que una persona fallezca por coronavirus? Estoy siendo súper, ¿ya? Pero estoy pensando que estoy sacando una probabilidad global, ¿ya? Sabiendo que podría venir de la comuna 1, de la comuna 2, de la comuna 3, de la comuna 4, de la comuna 5, etcétera, de la comuna 6, etcétera, puntito, puntito, hasta puede ser la comuna N. ¿Ya? Entonces, estos eventos se llaman eventos locales, ¿no? O sea, no eventos locales. Y va a haber un evento que podemos llamar un B. B va a ser un evento que va a tener intersección distinta de vacía con respecto a estos eventos locales, ¿ya? Que tiene o comparte probabilidad con cada uno de estos eventos, ¿ya?
que tiene, lo voy a escribir de otra manera. Lo voy a poner aquí como un evento global. ¿Ya? Y los A sub I, que los voy a escribir ahí como I1, 2, 3, 4, son como eventos locales. Por ejemplo, ahí el B puede estar, como B puede estar intersectado con alguno de estos eventos. Por ejemplo, yo podría tener, por ejemplo, aquí podría estar B, perfectamente intersectando, por ejemplo, con el evento A5. Esto para mí es súper abstracto para ustedes, pero lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Por ejemplo, podrían tener lo siguiente. B podría ser la probabilidad de que una persona, estoy diciendo súper media macabra, de una persona fallezca por COVID-19 en, voy a poner Santiago. Supongamos que esto sea Santiago. Todo. ¿Ya? Y a uno, por ejemplo, esto ya sería, perdón, puse probabilidad, me equivoqué. B es, puse la probabilidad, ¿no? Sí, es que una persona fallezca por COVID-19, no la probabilidad. Nosotros vamos a calcular la probabilidad del evento B. Ya yo le puse probabilidad, pero no es probabilidad. Y aquí entonces que una persona, esto sería como el evento 1, que una persona fallezca en la comuna A1, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, estamos teniendo un evento global, ¿sí? Pero también estamos teniendo los mismos eventos relacionados, pero locales. Y claramente este evento global, que es B, va a tener cosas en común con estos eventos locales. Porque claramente la probabilidad de que esto ocurra va a estar involucrado con lo que ocurre en A1, en A2, en A3, en A4, en A5, en A6. O sea, va a haber varias, van a haber varias, van a haber varias personas que fallezcan en común. ¿Ya? Lo que quiero decir es que esto no está independiente de este B, porque este B está haciendo lo global y estos individuos están siendo los locales. ¿Ya? Entonces hay dependencia. ¿Ya? Aquí las condiciones son las siguientes. ¿Cuáles son las condiciones para que esto ocurra, para que nosotros podamos hacer probabilidades aquí? Las condiciones son que cada A sub I, o sea, cada uno de estos que estén aquí, intersectado con otro, IJ, un I distinto de J, o sea, que los números no sean los mismos, esa intersección sí o sí tiene que ser vacía, o sea, no debe haber cosas en común entre ellos. Si estos están en una zona 1, estos están en una zona 2, pero no hay intersección entre ellos. ¿Ya? Por eso se secciona de esa manera. ¿Ya? Y hay un efecto de B con A con cada una de ellas. ¿Ya? Eso así como tratando de explicarle el esquema para lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Que es esa probabilidad condicional como mirada desde el punto global hacia los eventos locales y después el teorema de Bayes. ¿Ya? Ahí, por favor, si me dicen si no entienden lo que traté de explicar, y si no, me dicen, les vuelvo a repetir, porque es fundamental que entiendan esta parte para lo que viene, que es un poco más abstracto. Profe, yo no le entendí lo del AI intersección AJ. Ya, es que lo que pasa es que cuando uno escribe, mira, esto ya es matemática, una notación matemática nomás media molestosa, ¿ya? Porque como ustedes no saben tanta notación matemática, se entiende. ¿Ya? Fíjate, cuando yo pongo una sub i, lo voy a colocar aquí en un ladito, así, lo que estoy diciendo, y si pongo que i vaya de 1, por ejemplo, hasta n, lo que estoy diciendo es que este a puede ser el a1, s, o s,
o S, o S, o S, o S, o S. O sea, estoy tratando de identificarlo. ¿Por qué se usan estas notaciones? Porque podría haber puesto A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, pero como al cambiar de letra voy a marear más en la notación. En matemática, cuando yo quiero hablar de, por ejemplo, acá en este caso que quiero hablar de estos individuos que están aquí adentro, los identifico con una misma letra, pero les voy cambiando el número. Entonces, para poder hacer alusión de ellos, le pongo A sub I y A sub J otro número, con tal que ese I, aquí me faltó la raya, sea distinto de J. Es decir, por ejemplo, que A1 intersectado con A2 sea vacío. O sea, el I distinto de J, o sea, el número que está aquí no sea el mismo que está acá. O, por ejemplo, que el A2 sea intersectado con el A4 sea vacío. Acuérdate que estas secciones que están aquí son eventos, ¿ya? Y los eventos tienen elementos. Y acuérdense que los eventos se intersectan. O sea, si esto es un evento, con este evento no deberían tener intersección. O sea, si un elemento está aquí, por ejemplo, si una persona está aquí, pero no está acá. Eso es lo que quiero decir. O sea, no la misma persona, sino que otra persona, pero no la misma, porque no puede estar, Ah, hacen referencia básicamente al evento local. sí, po, a los eventos locales. Ya que se ¿Ya? me había captado. Ya. Lo que quiero decir es que cuando hablo de esto, de que estos eventos locales no deben tener elementos en común. Es como decir, una persona que falleció en Ñuñoa no puede haber fallecido al mismo tiempo en San Miguel, por ejemplo, porque vivía allá, o sea, no puede estar en las dos comunas al mismo tiempo, si no serían dos personas distintas. A eso se Ya, refiere. Entonces, que ya, entiendo, profe. ¿sí? Cada uno Sí, de estos eventos, disculpen el ejemplo medio macabro, pero como que lo que se me ocurrió de repente, para que entiendan esa idea, ¿ya? Es que como que si pasó acá, no pasó acá. Entonces, en cada de estos eventos locales, las intersecciones deben ser vacías. Y yo para no poner todos con todo, este I y esta J me representan de alguna manera números de acá, pero que sean distintos. O sea, el 2 con el 1, el 2 con el 4, pero no el 1 con el 1, por ejemplo. ¿Ya? A eso se refiere. Ya. No sé si esto lo copiaron y voy a borrar para copiar lo otro que viene. ¿Ya? Voy a aprovechar de WhatsApp. Entonces tendríamos aquí. Y ahora vamos a avanzar con el concepto de probabilidad condicional y probabilidad total. Bueno, ya sabemos que la probabilidad total, ya dijimos que era, perdón, la probabilidad condicional es P de B dado A o P de A dado B, ¿cierto? B de la intersección partido por P de lo que está dado. Ups. Ya. Aquí aparece un nuevo concepto, ¿ya? Y aquí yo sé que se pueden variar un poco por la anotación, pero no es tan terrible, por favor, ¿ya? Aquí aparece el concepto de probabilidad total de un evento. Y vamos bajo las mismas condiciones. Hay un evento global, ¿ya? Que va a ser este B, aquí, y va a haber varios eventos locales, S, ¿ya? Y aquí dice lo mismo que yo había puesto antes, que la intersección entre los eventos locales no puede haber nada entre ellos, ¿ya? Intersección. Entonces, la probabilidad total de este evento global es como esto, lo que yo decía recién, aquí está B, o sea, es como el evento B, no es que sea sino que es como que la probabilidad de B, pero tengo seccionado esto. Este B depende de esto, no es que sea esto, sino que depende. Ahí está la 1, la 2, la 3, ¿cierto? Está seccionado a 4, a 5 y a 6, por ejemplo. Y ahí a sub n, que no sé cuántos son. Entonces, para calcular la probabilidad total de este evento que está colgado de estos chicos, no es solito, sino que depende de estos chicos, si estos chicos le dan información, él se nutre. Entonces, para calcular toda esa probabilidad total, ¿qué es lo que hay que hacer? Calcular la probabilidad de la intersección que hay este B, era lo que yo había tratado de hacer un poquito hace un rato.
que va a haber esta intersección aquí, por ejemplo esto, ¿cuánta intersección tiene el evento B con el A? ¿Cuánta intersección tiene el evento B con el A2? ¿Cuánta intersección tiene el B con el A5? Y así. Y todos esos pedacitos que van a quedar como de intersecciones entre ese evento global y estos locales, se suman y me da la probabilidad del evento total, o sea, del evento global de este. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en el ejemplo anterior, si yo quisiera sacar la probabilidad de que, eh, de que fallezca una persona por COVID-19 en Santiago, entonces tendría que sacar la probabilidad de la intersección entre que una persona fallezca en Santiago, pero además sé que fallece en Santiago, pero que Santiago y en la comuna tanto, más la probabilidad de que fallezca en Santiago y en la comuna, otra comuna, más la probabilidad de que fallezca en Santiago y en la comuna X. ¿Ya? Cuando yo sume todas esas intersecciones, voy a tener la probabilidad total de que una persona fallezca en la comuna de Santiago. Bueno, esa probabilidad que hay una notación que quizás ustedes un poco desconocen, que es de la sumatoria, no sé si la habrán visto por ahí en Matemáticas 2, por ahí tienen que haber tenido algo, es solamente una notación, es como escribo con este símbolo para no poner más, 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 uso un subíndice para cambiar este 1, 2, 3, no le pongo 1, sino que le pongo i, y eso significa que voy sumando desde 1 hasta n. ¿Ya? Es la forma de escribirlo, nada más, ¿ya? No hay nada nuevo, es lo mismo, solamente que está escrito con sumatoria, lo que está aquí arriba en el cuadro verde. ¿Ya? Luego, recordando esta fórmula que ya la habíamos anotado antes en el recuerde, esa, P de B dado A, ¿ya? Que es P de la intersección partido por P de A, en este caso. Aquí, como habíamos dicho también antes, yo este P de B lo puedo pasar multiplicando para allá y me va a generar esto. ¿Ya? P de B dado A, ¿cierto? Que es lo mismo, perdón, P de B dado A, que es igual a P de B integrada partido por P de A. Este P de A va a quedar multiplicado. ¿Ya? Es decir, de alguna manera estoy tratando de despejar esa intersección, que son los que tengo ahí, cada uno de ellos, ¿ya? S y S, ¿ya? Y lo estoy tratando de despejar en función de un PDA y una probabilidad condicional, esta. Entonces, otra forma de escribir este PDB, ¿ya? Aparte de escribirlo como la suma de las intersecciones, aquí está, también podría escribirlo porque cada intersección es eso que está ahí, PDB dado A. Si ahora no es A, sino que es A sub 1, A sub 2, A sub no sé qué, sería lo mismo que tener la misma sumatoria. Ya no pongo PDB inter A, sino que pongo PDB dado A sub 1 o A sub I, porque uso la misma notación de sumatoria, por P de A sub I. ¿Ya? O sea, es decir, reemplazo lo que es la P de la intersección por esto. Nada más, no ha pasado nada más. ¿Ya? Solamente son notaciones que ustedes pueden ir. Ahora, estas son fórmulas, o sea, ahora ya vamos a ver un ejemplo para que vean que tampoco es tan terrible, sí, solamente que la idea acá, aquí, ¿qué es lo que tienen que rescatar? Esta formulita y esta. O sea, a ver, ¿qué es lo que hay que rescatar aquí en las fórmulas? Son las fórmulas. Por ejemplo, esto es fundamental. ¿Ya? Me quedó un n comido ahí, pero lo vamos a cambiar. O sea, tienen que saberse o checarla en un formulario, esa que está con verde. Bueno, este despeje depende de esa. La probabilidad total acá arriba también. Son formulitas que hay que ir chequeando. Ya, ahora ustedes dirán, ¿qué hacemos con todas estas fórmulas? Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Pero antes del ejemplo vamos a ver que esto también se esquematiza con un árbol. ¿Sí? Y vamos a ver de qué forma se esquematiza. Aquí me quedó una cosa vacía. Bueno, aquí hay un esquema, ¿ya? Entonces,
como hablamos de las probabilidades condicionales, aquí, yo lo voy a escribir acá a este lado para que recordemos, ¿ya? Bueno, probabilidad, voy a escribir aquí para este en general, de A sub I intersectado con B, ¿ya? Es lo mismo que la probabilidad em, de A sub I, no importa que me quede al revés, ya porque quiero seguir con esta idea aquí, por la probabilidad de B dado A sub I. Ahí. En este esquema, cada una de estas primeras ramas de este esquema, esta primera rama está representando la ocurrencia de A1. Entonces, aquí yo podría calcular con esta rama la probabilidad de A1, con esta rama. Acá esta primera rama está representando la ocurrencia de A2, entonces yo podría en esta rama calcular la probabilidad de A2 y así. En esta otra rama podría calcular la probabilidad de A3, porque estas primeras ramas están representando las probabilidades de los eventos locales. ¿Ya? Y la segunda rama, esta que está aquí, ya está representando lo que pasa con B, dado lo que pasó con A. Es decir, está representando lo que pasa con B, dado que ocurrió el A1. ¿Ya? Y aquí esta rama roja también está representando lo que ocurrió con B, dado el A2, y así sucesivamente. Y las ramas que están con negro, a todo esto este B es que ocurre, y el B rayita es que no ocurre. ¿De acuerdo? Entonces, viendo esto, fíjense lo que tengo acá arriba. P de A sub I por P de B dado A sub I. O sea, la intersección acá en esta rama, yo ya puedo escribir que esta multiplicación de estas dos cosas es P de B intersectado con A sub I. Aquí. Que es lo mismo que decir P de B dado A sub I multiplicado por P de A sub I en esta rama. Entonces, por esta rama llego a la multiplicación de la probabilidad del evento local multiplicada por la probabilidad del evento global, dado que ocurrió el evento local. ¿Ya? Y entonces puedo escribir esa manera. Bueno, esto yo lo tenía escrito como bonito, que era eso, que está ahí. ¿Ya? P de B dado a su I por P de... Aquí la había puesto, perdón. Esto en general, pero obviamente que era el 1 aquí. ¿Ya? Ya lo voy a borrar aquí. Ah, me quedó todo mal. Bueno, aquí sería como dado que hay A1, porque estoy por la rama de la 1, aquí A1 y esto era A1. Bueno, pero aquí está escrito, ya que está con el A1, luego está por esta otra rama, voy con el A2, por esta otra rama voy con el A3, por esta otra rama voy con el A sub n, porque hay puntito, puntito. Y lo mismo puedo escribir en el esquema con los B, complementos, o sea, lo que no ocurre. ¿Cuál es la probabilidad de que no ocurra B, dado que ocurrió A1? Y así. No ocurre B dado que ocurrió A2, y no ocurre B dado que ocurrió A3, y así. No ocurre B dado que ocurrió A sub n. Todas estas ramas, de alguna manera, permiten calcular también la probabilidad total, ¿ya? Porque la probabilidad total, por ejemplo, de B, que lo voy a escribir con rojo, aquí, aquí. La probabilidad de B, perdón. Escribe esta cosilla aquí. Entonces, la probabilidad de B va a estar dado por esto, por eso, ¿ya? Va a estar dado por por todos los puntitos rojos, por la suma.
¿ya? Va a estar dado por la sumatoria de todas las probabilidades de D intersectado con A sub I, ¿ya? Esa va a ser la probabilidad total, que también podría escribirla como la probabilidad de, perdón, la sumatoria, aquí desde I igual 1 hasta N, desde I igual 1 hasta N, ¿ya? De B de B dado a 1 o A sub I en general por P de A sub I. Ahí está. ¿Ya? Esa sería la forma de calcular la probabilidad. Y bueno, lo mismo sería, ¿cierto? Si yo quisiera sacar la probabilidad total, lo voy a escribir con negro ahí para que lo relacione. No lo escribo tan abajo porque no lo van a ver, no se ve. Lo voy a escribir a un ladito acá. Que lo mismo pasaría si yo quiero calcular P de B rayita, o sea, de la probabilidad de que no ocurra el evento global. Y ahí tendría que ser la sumatoria, ¿cierto? De esto, esto, esto y esto. Entonces ahí tenemos dos formas de ver cómo calcular una probabilidad condicional de un evento que está intersectado con eventos locales. O sea, quiero sacar un evento global, pero yo sé que ese evento está conectado con los eventos locales. Y también se puede esquematizar ahí con un diagrama de árbol, ¿ya? Lo importante es saber que la primera rama siempre es la probabilidad de los eventos locales solos, pero ya la segunda rama es la probabilidad del evento global, dado que ocurrió un evento local, ¿no? Y así cada una de las ramas de la segunda rama, pero así también puedo calcular los complementos, ¿ya? O sea, es decir, de la ocurrencia del evento global y de la no ocurrencia del evento global, ¿ya? Si tienen alguna pregunta hasta ahí, me pueden decir, no tengo problema. Sí, vamos a ver un ejemplo ahora. No sé si alguien todavía estaba copiando o, bueno, igual después yo les voy a subir esto para que lo tengan, ¿sí? Si no les saco una pantallazo, se los mando, díganme, mándenme un chat por último para saber. Esto lo tienen, solamente que como no, bueno, el PPT está puesto, también pueden, no, este no se lo subí, perdón, se los tengo que subir, pensé que lo había subido. Ya, voy a borrar nomás. Entonces, voy a avanzar aquí un poquitito. Bueno, aquí ya viene un ejemplo que es tratar de entender un poco lo que acabamos de decir con toda la notación media fea, que yo sé que a ustedes no les gusta porque es cosa matemática, ¿no? Y bueno, dice ahí, un vendedor, ahí me quedó un vendedor de equipos multimedia, dice, tiene dividido las llamadas que debe hacer en 3 zonas de la ciudad, ¿ya? Y aquí caemos nuevamente en esta idea de algo que me están repartiendo en distintas zonas, o sea, ya me están dando una luz de que ahí tengo algo que son eventos locales, ¿ya? Entonces, números de teléfono. En la segunda, dice, en la primera zona hay 300 números de teléfonos para llamar, en la segunda 200 y en la tercera 500. A priori, cree que la probabilidad de lograr una venta en la zona 1, ¿ya?, es de un 3%. Lograr una venta en la zona 2 es de un 2% y lograr una venta en la zona 3 es de un 4%, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad total de que si elige un número al azar para llamar de la lista, se realice una venta? Entonces aquí está clarito un poco, o sea, digo, no, para mí está clarito, pero no sé para usted. ¿Ya? Pero es lo siguiente, ¿ya? Es como, yo lo voy a tratar de hacer aquí, chicos, ¿ya? Voy a imaginar que esto es mi esquema, ¿cierto? Y aquí tengo la zona 1, la zona 2 y la zona 3, ¿ya? Y lo que yo quiero es calcular o realizar la venta, ¿ya? Realizar la venta es el evento donde en la zona 1, en la zona 2 y la zona 3, pero yo al final quiero saber cuál es la probabilidad de realizar la venta en general, ¿sí?
quiero realizar la venta en general, y yo sé que esta probabilidad está conectada con estas zonas, o sea, aquí yo debería tener una intersección, ¿cierto? Aquí debería haber un pedazo de intersección con lo que es B, algo de intersección con lo que es B, y aquí, por ejemplo, está también, o sea, B aparece aquí, apareciendo, intersectando ahí lo que pasa en las zonas locales. Entonces, ¿qué información tenemos? Bueno, la probabilidad de las, ¿cómo se llama? De las zonas locales. Como esta persona tenía 300 números, entonces la probabilidad de que una de las llamadas venda es, si yo llamo a los 300, ¿ya? Sobre el total, porque ustedes si suman aquí, 300 más 200 más 500, eso da 1000. Entonces, la probabilidad de que si yo llame por teléfono a una de las personas de la zona 1 y me compre es 300 sobre 1000. O sea, uno de esos 300 podría ser la probabilidad, ser la probabilidad que yo tengo de vender, ¿ya? Tengo 300 llamadas, o sea, tengo una probabilidad de 300 sobre 1000 de llamar. Acá en la zona 2 tengo una probabilidad de 200 sobre 1000. Y en la zona 3 tenía una probabilidad local, ¿cierto? De 500 sobre 1000. Estas son mis probabilidades locales. Pero acá decía, a priori cree que la probabilidad de lograr una venta en la zona 1 es de 3, es decir, ¿cuál es la probabilidad de lograr una venta dado que estoy en la zona 1? ¿Cuál es la probabilidad de lograr una venta dado que estoy en la zona 2? ¿Cuál es la probabilidad de lograr una venta dado que estoy en la zona 3? ¿Ya? Y aquí tengo toda la información y me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de realizar la venta? Bueno, me acuerdo que tengo esta fórmula, ¿cierto? Que es la sumatoria desde igual 1 hasta, en este caso son 3 nomás, porque 1, 2, 3, de la multiplicación, aquí, de la probabilidad de B, dado la zona sub I, esta 1, 2, 3, multiplicado por la probabilidad de la zona sub I. O sea, dicho de otra manera, ¿no? Esto sería la probabilidad de P dado la zona 1 por la probabilidad de la zona 1, y esto con la fórmula que teníamos antes, más la probabilidad de la venta dado la zona 2 multiplicado por la zona 2, y más, va a quedar acá abajo, la probabilidad de la venta dado la zona 3 multiplicado por la probabilidad de la zona 3. O sea, lo que tengo que hacer es multiplicar esto con esto, eso con eso, más eso con eso, más eso con eso, y voy a llegar a la probabilidad total. No se va a ver porque se me quedó muy abajo, pero eso es, ¿ya? O sea, aquí la probabilidad lo voy a escribir acá arriba para que se vea. Probabilidad de B finalmente es probabilidad de B sería 0.03 multiplicado por 0,3 más 0,02 multiplicado por 0,2 más 0,04 multiplicado por 0,5. Listo. Y ese cálculo es la probabilidad de venta. Yo lo voy a hacer acá. Me queda 0.03 multiplicado por 0,3, yo no lo he calculado, más 0.02 multiplicado por 0,2 más 0.04 multiplicado por 0,5. Chiquillos, ustedes no han asistido a la ayudantía de estadística, que no han visto tampoco el aula, me acordé de repente, de la... Bueno, voy a terminar, es que yo de repente me acordé y dije, Dios, ya, esto sería 0.033, o sea, existe una probabilidad del 3.3% de lograr una venta, ¿eh? Que igual las probabilidades son bajísimas, son bajísimas. Bueno, ahí quedó el ejercicio. Si tienen alguna pregunta me la pueden hacer ahora y vamos a aprovechar de hablar sobre la ayudantía. Vamos, aquí hay otro ejemplo que dice, si en una empresa que tiene solo dos áreas distintas de trabajo, tiene un área A y un área B, con la misma cantidad de trabajadores en cada área,
Y las probabilidades de tener accidentes por falla de la seguridad es de 3% y 5% respectivamente en cada área. ¿Ya? Después, entonces, la probabilidad total de tener un accidente por falla en la seguridad está dado por... ¿ya? Bueno, esto omitámoslo un poquito, yo voy a escribir todo de nuevo, ¿ya? Que yo había puesto eso, pero como que se me olvidó sacarlo. Bueno, esta nuevamente es la idea. Se fijan, miren. Aquí. Nuevamente, ¿cierto? Tengo una situación, en este caso esta es la empresa, que está seccionada entre lo que es la, bueno, aquí no es tan así, es más bien así, ¿ya? Ahí. ¿Por qué? Porque tiene la misma cantidad de... ¿Saben qué? Voy a hacer algo como la gente. Bueno, voy a imaginar que esta es mi empresa, ¿no? Y lo que dice esto que como tiene la misma cantidad de trabajadores, entonces yo podría decir que esto es mi zona, perdón, el área A y el área B. Listo, y aquí está mi empresa. Entonces, antes de esto que está escrito ahí, que lo voy a dejar ahí, bueno, no importa. Vamos a escribir los eventos, ¿ya? El evento A, o el evento F, porque había puesto acá el evento F, ¿ya? El evento F es como lo global, ¿ya? Vamos a colocar aquí como lo global. Entonces el evento F dice que es, vamos a ver la pregunta, dice, ¿cuál es la probabilidad de tener un accidente por falla en la seguridad en la empresa? Entonces sería, esto es el accidente ¿cuál es la probabilidad de tener un accidente por falla en la empresa? O sea, en lo global. Pero hay otro evento que va a ser accidente por falla en en el área, perdón, en el área A, ¿ya? Y B es accidente por falla en el área B. Entonces lo que me están preguntando acá es, ¿cuál es la probabilidad? Esto dejémoslo ahí porque lo vamos a ocupar, pero ¿cuál es la probabilidad de que, de F? Eso me están preguntando ahí. ¿Cuál es la probabilidad de que tener un accidente por falla en seguridad? ¿Dónde? En la empresa, en lo global, ¿ya? Entonces, aquí viene el dato. Si, si las dos áreas tienen la misma cantidad de empleados, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que uno de estos empleados tenga accidente? ¿Ya? Es un medio, ¿ya? O sea, aquí yo tendría las probabilidades locales, un medio, ¿por qué? Porque tengo la misma cantidad de trabajadores, entonces la probabilidad de que uno de estas personas tenga un accidente es la cantidad dividido por el total, ¿ya? Y la probabilidad de B también sería un medio, ¿ya? Y bueno, aquí dice que la probabilidad de tener accidente, dado que viene del área A, es de un 3%, ese es un dato, y la probabilidad de que tenga accidente, dado que venga del área B, es de un 5%. Y nuevamente con la misma fórmula, ya decimos que esto es lo mismo que, y bueno, lo voy a escribir así, ¿ya? Que la sumatoria desde igual 1, de aquí hasta 2 nomás, aquí no tengo subíndice, así que lo voy a escribir un poquito. Entonces, esto sería la probabilidad de F intersectado con A más
la probabilidad de F intersectado con B, que es lo mismo que la probabilidad de F dado A multiplicado por P de A más la probabilidad de F dado B multiplicada por P de B. Y aquí voy nuevamente con el cálculo de la probabilidad, eso ya lo tengo, sería 0.03 por 0.5 más 0.05 por también 0.5. Hacemos el cálculo, ¿ya? Y contestamos la pregunta. Antes no contesté la pregunta, pero aquí vamos a tratar de hacer la respuesta. 0.03 multiplicado por 0.5 más 0.05 multiplicado por 0.5. Es decir, aquí tengo que esto me dio 0,04. O sea, aquí puedo decir aquí, es que existe, voy a colocar la respuesta acá, que no me va a caber aquí. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a colocar la respuesta. Entonces existe un 4% de probabilidad de que ocurra un accidente en la empresa. Ya no estoy hablando de que ocurra en la empresa A o en la empresa B, sino que en general, en lo global, ¿ya? En la empresa. Bien, ahí tienen otro ejemplo. Si ustedes se fijan, tienen la misma dinámica, o sea, no una cosa muy... que siempre la lógica es como que van a haber situaciones más bien locales que y va a haber una situación global sobre la cual quiero, porque esa es la idea de la probabilidad total. ¿Ya? La probabilidad total es como yo junto todas las probabilidades de las intersecciones. Aquí también, ¿cierto? Si uno quisiera dibujar esto, entonces aquí habría una parte, ¿cierto? No sé qué, pero que está intersectado con esto. Y acá también podría haber una parte que está intersectada con esto. Entonces, claro, esa intersección entre F y A es la que me forma aquí la probabilidad total. Preguntas, si quieren alguna pregunta. Hoy no le expliqué esto. Bueno, ahí voy a volver a explicar porque ya aquí estamos por las ramitas, ¿cierto? En estas primeras ramas quedó la probabilidad de cada evento local, ¿ya? Que era la cantidad, y como las dos áreas tenían la misma cantidad de trabajadores, entonces quedó 0,5 y 0,5 cada probabilidad de cada área, ¿ya? Después la segunda rama viene las probabilidades condicionales, es decir, la probabilidad de que ocurra el accidente sabiendo que vino del área A. Yéndome por las ramas, voy multiplicando probabilidad de la intersección, ¿cierto? Probabilidad de A multiplicado por probabilidad de F dado A, me voy por la rama. Lo mismo por este otro lado, probabilidad de B inter F, me voy por la rama, probabilidad de B multiplicado por la probabilidad de F dado B. Y estas otras ramitas ya serían por el F complemento, es decir, que no ocurre el accidente, ¿no? También me voy por la rama, ¿cierto? Por aquí ya tendría que calcular la probabilidad de que no ocurra, ¿ya? Y eso sí, aquí lo vamos a registrar con otro colorcillo. Vamos a registrarlo porque si esto era 0,03, ¿ya? Entonces esto debiese ser eso debiese ser 0,97. Y acá también, si esto era 0,05, entonces esto debiese ser 0,95.
¿sí? Eso sí, hay que chequearlo para después ustedes lo puedan multiplicar. Por si acaso se pide la probabilidad del no evento, o sea, de que si aquí F era que ocurre el accidente, entonces de que no ocurra el accidente. Bien. Bueno, y para que lo chequeen eso, y ya vamos a ir a la otra parte y final, ya con esto ya estamos como terminando esta parte de la... Bueno, aquí ya nos aparece nuestro teorema de Bayes, ¿ya? Que ahí, ¿ya? Bueno, aquí un poquito de historia, ¿cierto? Dice que el inglés Thomas Bayer en 1736 plantea la proposición que expresa la probabilidad condicional de un evento aleatorio A dado otro B llamado a priori, ¿ya? Es decir, cuál es la probabilidad de que ocurra A dado que ocurrió B, en términos de la probabilidad condicional de B dado A. Bueno, esto es muy sencillo, o sea, ahí ya quizá la explicación te van a decir, ¿qué es esto? ¿Ya? Pero es muy sencillo, es lo siguiente. Anteriormente, ¿ya? Estábamos haciendo un cálculo de probabilidad condicional del evento total, llamémoslo evento B, y eso estábamos sacándolo a cuentas de eventos que eran como P de B dado un evento local, ¿ya? O sea, la probabilidad de B dado un evento local. Entonces, esto es probabilidad condicional. Y aquí aparece nuestro señor Valle, que dice lo siguiente. Yo ahora quiero calcular P de A sub I dado B. O sea, quiero cambiar esto, quiero cambiarlo y calcularlo al revés. En el contexto de un problema, esto significa lo siguiente, ¿ya? Significa que, por ejemplo, en el problema que estábamos recién, ¿ya? De calcular cuál es la probabilidad, por ejemplo, de calcular o de tener que una persona haya tenido un accidente dado que vino de una área tal o cual, es decir, de una área A o una área B. Aquí la pregunta es al revés, ¿ya? Es como, ¿cuál es la probabilidad de que sabiendo que tuvo un accidente, o sea, ya sé que tuvo un accidente, entonces esta persona sea del área A o del área B? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que la persona sea del área A o del área B, dado que sabemos que ocurrió un accidente? ¿Ya? Perdón, dado que sabemos que tuvo un accidente. Entonces, por ejemplo, si en dos áreas distintas, lo mismo que teníamos recién, la probabilidad de tener accidentes por fallas era 0,03 y 0,005, que era lo que teníamos recién, entonces las probabilidades condicionales a posteriori, o sea, qué pasa después, el a posteriori es qué pasa después y qué pasa, el a priori es qué pasa antes, ¿ya? Es decir, cuando yo ya sé que tuvo el accidente es a posteriori, ¿ya? Es decir, yo ya sé que tuvo el accidente, eso significa que eso ya pasó. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido del área A o del área B? Eso es una probabilidad a posteriori, que es la que se relaciona con el teorema de Bayes. Las anteriores eran a priori, es decir, ¿cuál es la probabilidad de que haya tenido accidente dado que venía de un área A o un área B? Entonces, todavía no sabemos si tiene el accidente, estamos a priori calculando una probabilidad de accidente, pero aquí ya la probabilidad es a posteriori, es decir, yo ya sé que tuvo el accidente. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál sería la probabilidad de que haya venido de la área A o del área B? ¿Ya? Bueno, estas probabilidades dice que son condicionales, pero a posteriori, es decir, yo ya sé que tuvo el accidente. Bayes propone calcular la probabilidad de que sabiendo que un empleado ya tuvo el accidente, entonces que haya sido, por ejemplo, del área A o del área B. Eso es lo que dice nuestro señor Bayes, ¿ya? Entonces, vamos a ir a ver cómo calculamos eso.
aquí vamos a borrar esto que nos quedó aquí. No importa. Bueno, fíjense que aquí aparece una fórmula y ya es al revés. Ya se fijan que antes era probabilidad de B dado A, ¿ya? Pero tengo el mismo esquema acá, o sea, tengo las áreas primero y luego en este caso, la probabilidad de que haya ocurrido el accidente. O sea, el esquema es el mismo. Pero la pregunta es distinta. Entonces, ¿qué dice el señor Valle? Dice, a ver, ya, la probabilidad de que ocurra A sub I dado que pasó B, por la fórmula esa general que nosotros teníamos, que era la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de lo que está dado, nos quedaría esta situación. P de A sub I inter B partido por P de B. ¿Ya? Pero acá este P de A sub I inter B, yo lo puedo escribir por P de A sub I por P de B dado A sub I, porque esto es lo mismo. A ver. Voy a escribir aquí en un ladito. Aquí, ¿ya? Acá arriba. Entonces, yo tenía anteriormente teníamos, ¿ya? Teníamos P de B dado A sub I. ¿Ya? Eso teníamos antes, ¿ya? Y eso era lo mismo, lo voy a escribir acá abajo. P de B intersectado con A sub I partido por lo que está dado que era A sub I, probabilidad de A sub I. Pero ahora es al revés. No es P de B dado A sub I, es P de A sub I dado B. Y ocupo la misma fórmula, o sea, es la intersección de estas dos cosas dividido por lo que está dado, que en este caso P de B. ¿Ya? Claro que este A sub I y este B sub I, como es conmutativo, o sea, si yo tengo P de A sub I intersectado con si tengo P de A sub I intersectado con B, matemáticamente es lo mismo que la probabilidad de B intersectado con A sub I, o sea, la probabilidad de las intersecciones se pueden dar vueltas sin ningún problema. Entonces me apesco de esto para ocupar lo que yo ya tenía, que era lo que estaba antes esto. ¿Ya? Entonces digo, pero probabilidad de B intersectado sub I es como que esto lo paso multiplicando para allá y me quedaría esta situación, esto, que es la probabilidad de A sub I multiplicado por P de B dado A sub I. ¿Ya? Entonces, nuestro señor Valle dice, ¿ya?, que cuando yo quiero, eh, cuando yo quiero calcular una probabilidad a posteriori, debo ocupar esta fórmula. ¿Ya? Ya, ahí está. Entonces, teníamos, estaba diciendo, perdón, es que tuve un bache, pero estaba diciendo que esta es la probabilidad a posteriori. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esto, bueno, esto es el mismo esquema, pero ya sería como la probabilidad, esto ya sería la probabilidad, ¿ya?, de A sub I dado B, ya es al revés. Entonces quedaría que en esta intersección ya sería la probabilidad, aquí, en esta intersección sería la probabilidad de A sub I dado B por P de B. Aquí. ¿Ya? O sea, es como al revés, como que aquí esta tengo la probabilidad. Ahora, esta probabilidad es la probabilidad total de B, ¿ya? Y esa probabilidad es la que calculamos antes. Y así puedo completar, ¿cierto? P de A sub 2, este era sub 1, perdón. A sub 2 dado B por P de B y así puedo ir completando esta y todas las demás, ¿ya? ¿Cómo sería esto en el ejemplo anterior?
bueno, teníamos, no me recuerdo bien cuál era la probabilidad total de B, lo voy a devolver un poquitito. No me acuerdo cuál era. Ya lo habíamos calculado. Se nos borró. No sé si alguien me puede decir cuánto era la probabilidad total, parece que no la calculamos, si la calculamos se me borró. ¿No era 4% parece, profe? Ya, gracias. Sí, entonces aquí ya habíamos calculado la PDB. Gracias, sí, eso era. ¿Ya? Entonces, En tu cara. en el ejemplo anterior teníamos que PDB era 0.04. Muchas gracias, sí, eso era. ¿Ya? PDB. Eso, profe, disculpe, eso era como el total, ¿cierto? Claro, es esta, la probabilidad total, esta, Ah, ya, perfecto. que es la que va aquí, abajito. Esa. Entonces, por ejemplo, si me preguntaran, ¿cuál es la probabilidad de que una persona que tuvo un accidente haya sido de la zona, esta era del accidente, ¿cierto? Esta de la zona de la área A, del área A. Ya, aquí está al revés. Es como decir, a posteriori, yo ya tuvo el accidente. Entonces, ya tuvo el accidente. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que ahora venga de la zona A, dado que efectivamente ya tuvo el accidente? Ah, que era F. Perdón. Bueno, no borro nomás. Era F. Y con tanta letra y hasta ahora ya como que ya estoy media escribiendo borradas. Ya, ahí sí. Entonces, me fijo ahí, fíjense. Estoy en esta situación, ¿ya? Entonces, ya, entonces sería la probabilidad de A intersectado con F partido por la probabilidad total de F, ¿ya? Y bueno, la probabilidad de A intersectado con F era, también era la multiplicación de estas dos cosas, que daba 0, no sé cuántito da, ¿ya? Pero aquí abajo esto da 0,04. A ver, eso era la 0,5 por la probabilidad de F, que era 0,03, ¿cierto? Era el primero que no me quiero devolver. Bueno, lo voy a escribir de todas maneras para que usted lo voy a escribir aquí. Profesora, Ujú. el P, la probabilidad de B es la que pasa de abajo dividiendo hacia el lado multiplicando, ¿cierto? Sí, Es el despeje de esa. Ah, ya. sí. Entonces, esto sería P de A sub I, o sea, en este caso P de A, multiplicado por P de B dado A. ¿Ya? Que me cuesta. Bueno, y eso es lo mismo que me voy a devolver para poder anterior acordarme lo que era, porque ya hasta ahora mi memoria era P de F dado A, era 0,03. Y multiplicado por ya, entonces esto era 0,03, esto era 0,5. Esto era 0,5 y esto era 0,03. Y todo eso partido por 0,04. Ese es el resultado. Entonces esto me da 0,5 multiplicado por 0,03. Todo eso dividido por 0,04. Y eso me da
me da 0,375. Es decir, aquí puedo decir que existe, voy a colocar acá existe un 37,5% de probabilidad de que una persona accidentada ¿cierto? Sea de el área A. Esta es la respuesta. Dice que en eso, yo sé que la notación marea lo reconozco porque claramente, ¿cierto? Uno lleva un tiempo en esto y ya puede tener un poco más de claridad a veces para no enredarse, pero lo que sí es lo global es que tienen que entender que esto tiene que ver con eventos locales y un evento global. Entonces, yo puedo tener un evento global o calcular la probabilidad de un evento global dado que sea algún evento local, ¿ya? Eso es probabilidad condicional. Pero si yo doy vuelta a eso, es decir, pregunto cuál será la probabilidad del evento local dado que me sé el global, ahí cambia y eso es teorema de Bayes. Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces lo único que hay que hacer es como seguirse por las formulitas nomás y completar, o sea, identificar quién es P de los eventos locales, las probabilidades condicionales y reemplazar, ¿ya? De esto también tengo que darle no son tantos ejercicios, son poquitos, ¿ya? Y ahí darles alguna cosa aparte de los otros que yo no sé si, creo que aquí ya terminé con esta PPT, ¿ya? Entonces, bueno, si quieren preguntar.